damos paso, ya habíamos presentado al economista Horacio Torres. Entonces, Horacio, bienvenido, el auditorio es tuyo. Gracias, Luz Dari. Qué bueno estar desde acá de la costa atlántica con todos ustedes, con estas 356 personas aquí presentes, para empezar a ver cómo se está iniciando el cambio en la propiedad horizontal. Escuchando a la doctora de la parte de gobierno, me recuerdo esas tres premisas tan sencillas que siempre he liderado y que son tan fundamentales en este proceso de la propiedad horizontal. Antes de entrar en materia en la charla, mi piso es el techo de mi vecino el familiar más cercano, y lo mío es mío, pero lo común es de todos. Y en esta época de pandemia, estas premisas son demasiado importantes. Voy a colocar la presentación a la cual me voy a dirigir en el día de hoy. Porfa, Carlos, me comentas si se ve bien para estar tranquilo. Se ve perfecto, Horacio, se ve perfecto. Ok, perfecto, qué bien. Déjame minimizar aquí lo demás. Yo quiero hacer un recuento rápidamente, que ya todos lo conocemos, pero mirar un poquito el panorama mundial y poder analizar la evolución de la situación en la que estamos viviendo y que nunca esperamos pasar por ella, pero que aquí estamos enfrentándola. Y es que el mundo antes del virus era un mundo totalmente globalizado. Yo digo que exageradamente globalizado, aviones van, aviones vienen, con un daño de nosotros los seres humanos hacia el ecosistema impresionantemente fuerte, una pérdida de valores indiscutiblemente desastrosa y un estrés mundial donde todo era urgente, todo era para allá y no se podía detener. Y de repente nos llega un enemigo pequeño, pero mortal, como es este virus, coronavirus, el COVID-19. Y el mundo entra en cuarentena, un paro impresionante. Una cosa es parar una empresa y otra cosa es detener el mundo. Y entramos en una incertidumbre, en un miedo, en una indisciplina. Claro, no conocíamos el enemigo. Nos generó una emergencia sanitaria, nos generó una emergencia económica que pienso a veces es mucho más mortal que la emergencia sanitaria. Pero ¿qué viene después de este virus? Que es lo que vamos a mirar en esta conferencia, y qué viene para la propiedad horizontal y para nosotros los administradores de propiedad horizontal, que hoy hablamos del oficio de administrar propiedad horizontal, pero tarde que temprano hablaremos de la profesión de administrar propiedad horizontal. Vamos a entrar a un mundo donde se nos acerca un nuevo modelo, o posiblemente podamos seguir como si nada hubiera pasado, porque uno observa muchas personas que parece que no se dieran cuenta de lo que está pasando. Pero sí es importante mirar que cambiamos un nuevo modelo que se llama la proximidad responsable, y administrar propiedad horizontal en proximidad responsable es algo muy interesante. Y muchos me preguntan, pero ese término, ¿de qué se trata? Pues hoy lo vamos a analizar un poco, aunque una conferencia no de 40 minutos, sino de pronto de 8 horas para analizarla con detalle cada punto, pero voy a tratar en estos 40 minutos de explicar más o menos de qué se trata y poder avanzar. En mi experiencia, mi corta experiencia, porque creo que soy uno de los más jóvenes en propiedad horizontal, de todos los colegas que conozco a nivel colombiano, desde el año 98, y como economista, empecé a analizar la verdadera problemática desde la óptica del administrador de la PH, del régimen de propiedad horizontal, porque oígase bien, es un régimen. Y esa palabra es clave en este proceso y muchos no le han dado la importancia que tiene que ver con este tema del régimen de propiedad horizontal. Yo detecté muy personalmente, valga la redundancia, dos asuntos grandes por resolver. No los llamo problemas porque he tratado que en mi cabeza, en mi mente, en mi cerebro, la palabra problema no exista. Lo llamo asunto por resolver. Una es la ignorancia de las normas. Eso lo vemos a diario. Y no solamente lo vemos en los propietarios, en los copropietarios, en los residentes, lo vemos en el constructor, lo vemos en los actores, en todos los actores, en el administrador, de las normas que rigen la propiedad horizontal y todo lo que tiene que ver con la PH, y son bastantes normas.
Y también tenemos otro asunto por resolver, que es la pésima comunicación. En una asamblea se dice algo y al salir de la asamblea ya hemos tergiversado todo la información que se dio y se comienzan esa tergiversación afecta grandemente inclusive la sana y pacífica convivencia. Y lo curioso que es vivir en una gran casa como es una edificación, un edificio, un conjunto, y no poder tener una sana y pacífica convivencia es bastante preocupante. ¿Cómo se solucionaría todo esto? ¿Cómo va a cambiar para nosotros todo el entorno en la PH y todo el esquema que venimos de tradicionales a pasar a algo sumamente diferente? Decía Jared Diamond, autor del Gun, Germs and Steel, y él nos comentaba que la observación histórica nos lleva a la conclusión de que los gérmenes y las infecciones han dado forma a la humanidad. Ha sido necesario todas esas infecciones y todos esos gérmenes para moldear la humanidad. No está lejano en el libro de La peste de Albert Camus y nos dice, esto es lo que se aprende en medio de las plagas. Hay más cosas en los hombres a admirar que a despreciar. Y lo pudimos observar al enfrentarnos a esta pandemia, el espíritu de colaboración, el espíritu de solidaridad que nos ha invadido a todos, tanto los colombianos como las demás personas y habitantes de este gran mundo. Y llegamos a la conclusión que esta pandemia nos deja un aprendizaje. De hecho, el mundo ya no es el mismo, ya cambió y nos cambió de la noche a la mañana y nunca pensamos que nos iba a cambiar. Y mucho menos nosotros los administradores, que hemos enfrentado esto con bastante dificultad, pero que estoy seguro que estamos y saldremos adelante con lo que vamos a aprender hoy. El aprendizaje en primera instancia nos ha enseñado el temor de Dios. Entender que existe un creador y que Él todo lo puede y que si nos agarramos de Él, nosotros vamos a avanzar, ¿verdad? Nos vamos a renovar y nos vamos a transformar en este proceso que estamos viviendo. Estamos aprendiendo a valorar la vida, lo importante que es la vida, lo importante que es la familia. Estábamos o habíamos aprendido a vivir, pero ojo, no habíamos entendido que teníamos y que tenemos que convivir. Por eso las noticias nos hablan en todo el mundo de los divorcios, las separaciones, las discusiones en casa, porque no sabíamos convivir. No es fácil convivir. Es fácil vivir, pero convivir tiene unas connotaciones muy importantes. Y hemos aprendido a vivir con menos. ¿De qué nos sirve el carro lujoso si no podemos andar en él? ¿De qué nos sirve el gran smoking si no lo necesitamos? Y a veces cuando estamos en conferencia estamos con la chaqueta, el saco y podemos tener una pantaloneta puesta. Porque empezamos a ver que ya somos naturales. Y esto nos va a enseñar a ser naturales, a esa naturalidad innata de nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué tiene que ver la administración de la proximidad responsable con el futuro de la administración de la PH? Que suena bastante interesante. Me voy a convertir en un visionario de los próximos 10, 15 años. Voy a tratar de ver un poco el futuro, como hacen en las películas, irnos un poquito más allá, cosa que es bastante difícil. Yo a veces digo que no es imposible, porque el soñar nos lleva hacia adelante. Pero tenemos que tener claro, mis queridos amigos administradores, que nuestras vidas están siendo modificadas poco a poco. Y que podemos considerar que ese virus, el COVID-19, como una fuerza externa que no la vimos venir a pesar de que saber que vendría. Bill Gates nos decía que la extinción del ser humano no iba a ser una guerra mundial, sino un virus. Y lo estamos viviendo. Aunque no en este momento con la fuerza de la pandemia de 1918 y 1919 que se llevó a más de 50 millones de habitantes en el globo terráqueo. Al enfrentarnos a este virus, nos enfrentamos a 4 puntos de riesgo de esta era que tenemos que tener muy en cuenta. La alerta sanitaria, que la vemos y pues la estamos enfrentando y nos informamos de ella por los noticieros día a día.
Estamos en una alerta sanitaria que creo que va hasta el 31 de agosto y se va a extender mucho más allá y se extenderá hasta el momento en que podamos tener la tranquilidad de tener una vacuna. La emergencia climática y este pare, para aquellos que se han documentado en las noticias, hemos podido observar cómo el clima empezó a cambiar, porque para nuestro planeta vivo, la Tierra es un planeta vivo, nosotros somos el virus y teníamos a los animales encerrados, teníamos el clima destrozado y si no aprendemos de esto, yo creo que no habrá una segunda oportunidad y esto tiene que ser un verdadero aprendizaje. Y desde la propia horizontal es un verdadero aprendizaje a empezar a querer y valorar el clima. Ese tema del reciclaje, que muchos se ríen de eso, es tan importante y tan vital. Pero nada lejos tampoco las amenazas digitales. Porque el COVID nos ha obligado a utilizar obligatoriamente la tecnología, las herramientas tecnológicas. De hecho, estamos en una herramienta tecnológica. Y cómo añoramos un congreso donde nos abrazamos y nos saludamos, como hace poquito cuando estuve en Bogotá en marzo, que nos abrazamos de corazón a corazón, no del lado derecho, sino del lado izquierdo para transmitir esa fuerza de nuestro corazón a esa persona que está al frente nuestro. Entrar en una era de tecnología es prepararnos bien porque así como hay amenazas en la parte física, así como hay delincuentes en la parte física, así como hay situaciones por resolver en la parte física, mucho más en el ámbito digital. Estarán de moda los hackers buscando la manera de vaciar todas las cuentas. Por eso mucho cuidado, tenemos que prepararnos, aprender de todo este proceso a defendernos para no llevarnos sobresaltos en nuestros procesos de propiedad horizontal. Y la crisis económica, que al convertirse en una recesión, detiene el aparato productivo, genera desempleo, disminuye la renta, el ingreso, y uno se pregunta si baja la renta, ¿cómo vamos a pagar la cuota de administración? Unos puntos de riesgo muy importantes que tenemos que tener claro y que nos está enseñando para las pandemias que vengan más adelante, porque no dejarán de venir pandemias, así como no deja de temblar, así como no deja de pasar un huracán por la costa atlántica, como no deja de haber incendios en las unidades privadas y a veces no le damos importancia y las asambleas no se preocupan porque piensan que eso nunca va a suceder, pues estamos teniendo un verdadero aprendizaje. Entonces, nuestra administración de la PH entra en lo que llamamos la proximidad responsable y es algo tan sencillo. Ahorita la funcionaria pública mencionó algo que tiene mucho que ver con eso y que llamamos la nueva administración. 3 variables importantes vamos a analizar en este momento a lo que llamamos la administración de la propiedad horizontal con proximidad responsable. Proximidad es cercanía, o sea, yo voy a estar cerca a mi homólogo, a mi humano amigo, voy a estar cerca, pero con responsabilidad. Entonces está la seguridad sanitaria. Si yo no me coloco el tapabocas, de aquí en adelante hasta que tengamos la cura y para los próximos virus que vengan, porque todos los días nos enfrentamos a virus y bacterias, si yo no guardo esa protección del tapaboca, que no solamente me cubra la boca, sino también me cubra la nariz y no lo utilice como tapabarbas o tapafrente. Voy a entender que esas prácticas sanitarias de lavarme las manos, y qué curioso lavarme las manos cuando mi abuela me decía, no comes, no almuerzas, no cenas, no desayunas si no te lavas las manos. Entonces estamos regresando un poquito en el tiempo a algo tan importante que los modernos han olvidado y no entiendo por qué. Pero ahí está el seguro de vida. Es un seguro de vida. Esas prácticas higiénicas son un seguro de vida y nosotros tenemos que transmitirlas a nuestros clientes internos, nuestros copropietarios, a nuestras comunidades, transmitirle esto día a día, segundo a segundo. El distanciamiento social que nos va a acercar más. Fíjese cómo estamos tan cerca ahora. Estas 360 personas, estamos distantes, pero a la vez estamos cerca.
y que en el ámbito normal de trabajo tendremos que mantener el metro, metro y medio, hasta los 2 metros en las oficinas de administración con nuestros propietarios, en las asambleas que podemos realizar, ya no esas asambleas voluminosas, sino empezar a utilizar la delegación para estos conjuntos VIP, BIS, como los que tenemos en Barranquilla, como los que hay en Bogotá, en Medellín, Bucaramanga, de 1.000, 2.000 personas, apartamentos, perdón, 60, 70, 80 torres, donde tenemos que empezar a utilizar a sacar delegados de esas torres para no hacer esas reuniones tan voluminosas de 1.000 personas, que es una locura. Y algunas serán semivirtuales, otras serán virtuales, no presenciales, que gracias a Dios nuestra norma lo permite, y que el gobierno se dio cuenta de la importancia de eso y permitió emitir decretos para aliviar toda la carga y la problemática del administrador de propiedad horizontal. Eso que nos va a acercar es una forma de responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Yo en una conversación y una charla y en una exposición he hablado de la verticalidad y la horizontalidad en la PH. Y la verticalidad es la individualidad del ser humano y la horizontalidad es la colectividad del ser humano. Y en este momento mi verticalidad, mi independencia es muy importante para poder proteger a los demás. Curioso, ¿verdad? Y esa tercera variable, que es la generación de un acercamiento. Un acercamiento responsable. Yo echo de menos y con tristeza el abrazo de corazón a corazón. Créanme que me golpea porque acá en la costa somos bastante emotivos y sentimentales. Y nos gusta transmitir y mostrar nuestros sentimientos abiertamente. Pero tenemos que ya empezar a ser responsables. Veía hace poco un video donde para entregar el domicilio de un restaurante, la persona llega, coloca una sillita, una mesita, ahí coloca la comida, lo que trae, la cena, envueltecita en su bolsa, se desinfecta las manos, la persona la recibe, pasa la tarjeta, se desinfecta. O sea, todo un control y un acercamiento responsable, no solamente pensando en ti, como lo dijimos, sino pensando en los demás. La tienda de la esquina, acá en la costa atlántica, no han dejado de funcionar las tiendas con ese domiciliario, y vemos en la calle la cantidad de domiciliarios que también pido que utilicen toda la protección, porque ellos se exponen muchísimo, están con el uno y con el otro y son vectores a la vez de contaminación, de contagio, perdón. Profundizar en nuestros sentimientos, en la intimidad, el estar en la casa, en buscar formas de llevar esa convivencia hacia la calidad de vida. Y eso es un punto, escuchábamos hace poco y seguimos escuchando en las noticias que la cuarentena disminuyó los niveles de violencia, de robo, de atraco, porque la gente se encerró. Pero ya los delincuentes están buscando la manera nuevamente de salir y ya están saliendo nuevamente. Y ya entra una confianza de que ya el virus se perdió y se fue, y eso es lesivo, porque si no el mes de septiembre va a ser mucho más tétrico que los meses que hemos pasado. Y tenemos que buscar la manera nosotros, los administradores de propiedad horizontal, de relacionarnos con todos los formatos. Esta tecnología del Zoom, la de Google, son formatos que tenemos que empezar a implementar. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que dar un salto hacia esa transformación y a esa reinvención de cada uno de nosotros. Personalmente, ustedes saben que yo lidero el tema de administración provisional en los conjuntos VIP y BIS, y lideramos el tema de la formación previa del propietario antes de que reciba el inmueble. Pensamos que nos íbamos a detener porque ya no podemos tener al propietario frente a frente, y no. Ahora tenemos la opción de reunirlos a muchos de ellos, no a uno solo, a varios, a 10, a 50, a 100, reunirlos con la tecnología. Ya el censo no se realiza físicamente, presencialmente, sino que hay herramientas con Google donde le manda uno el link para que él diligencie el censo, para que diligencie su PQR. Tenemos que ir empezando a innovar, a moldarnos a esta tecnología para que la proximidad responsable se pueda cumplir en la propiedad horizontal.
¿Cuál es entonces el futuro de la propiedad horizontal? Esta es mi visión muy particular. Respeto las visiones de los demás, pero yo la he analizado de esta manera. La PH requiere una transformación de todos sus actores. Ojalá me estuvieran escuchando algunos constructores o unos diseñadores de las edificaciones. Desde ahí debe comenzar la transformación de la propiedad horizontal. Tiene que dar las herramientas para ese cambio de unifamiliar a multifamiliar. En nuestra tierra, no sé, en el interior del país, en las tierras costeras, nos quejamos mucho por la ropa en el balcón. Pero ¿dónde más se va a secar la ropa si el sol es el mejor bactericida y secador y gratuito que tenemos? ¿Por qué no tenemos dotadas a las unidades privadas con la torre secadora si tenemos más de 10 millones de usuarios de gas natural y tenemos gas natural para rato? Cuando las unidades privadas, que son los apartamentos, deberían entregarse ya, así como se entrega la cocina integral, debería entregarse con su torre secadora, y vamos entonces a dar una solución integral a algo tan pequeño, pero tan conflictivo como la ropa en el balcón. A crear espacios para los nuevos habitantes de la PH, ya con los millennials, los centennials y los baby boomers, que no nos vamos a quedar atrás. Ya no se quiere tener niños, las parejas, sino tener animales de compañía. Entonces hay que crear los espacios, así como se crearon los espacios de los parques para los niños, los espacios para los animales de compañía. Empezar a transformar desde el principio la PH para que la copropiedad deje de ser la copropiedad y pase a ser la comunidad. La copropiedad en el término de la persona jurídica, como el accionista en una empresa. La persona jurídica, el copropietario, hace las veces del accionista, por hacer una comparación para poder entender. Debe pasar a otro nivel como es la comunidad, porque son comunidades, enormes comunidades. Y nosotros los administradores, que les guste o no les guste al que me esté escuchando, somos unos microalcaldes. Unos microalcaldes de todo esto que nos han puesto a liderar. Ya no es el edificio de 30 apartamentos. Ya es un edificio que debe ser en un futuro autosostenible, y veré algún día que se pague 0 cuota de administración al yo adquirir un inmueble, porque van a llegar a ser autosostenibles. Ya creo que hay un modelo, hablaba con el doctor Jorge León en meses pasados, hay un modelo en Bogotá donde esa copropiedad, esa comunidad es autosostenible. Y el administrador de propiedad horizontal va a dejar de ser el administrador de propiedad horizontal, representante legal, a ser un gerente de comunidades, un gerente formador de comunidades. Tenemos una gran responsabilidad nosotros los administradores. Nuestro trabajo es tan valioso porque es un trabajo de servicio. El trabajo de servicio es uno de los trabajos más valiosos que existe en la humanidad. Qué mejor ejemplo que el Hijo de Dios, que vino a servir y a enseñarnos a servir. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener nosotros los administradores de propiedad horizontal. Servir, enseñar, ser unos docentes. Porque la gran población que está viviendo en propiedad horizontal desconoce las normas, desconoce la forma de vivir y tiene que aprender lo bueno de vivir en propiedad horizontal. Por eso espero que la doctora Luz Dari, a todos los asistentes, los que no lo tienen, les haga llegar ese libro en PDF de lo bueno de vivir en propiedad horizontal, donde muchos de los expertos a nivel latinoamericano aportaron ese libro con sus ideas. Poder identificar que lo bueno de vivir en propiedad horizontal es muy similar en toda Latinoamérica y en el mundo. Ese gerente de comunidades tiene que formarse. No solamente es la experiencia, es querer aprender. Y necesitamos querer aprender más y más para poder generar ese salto. Y no lo va a dar el médico, no lo va a dar el dentista, no lo va a dar el psicólogo. Ese salto lo vamos a dar nosotros los administradores de propiedad horizontal, los que verdaderamente amamos esta profesión, vivimos de ella, la saboreamos y nos gusta cuando se crea la responsabilidad y el compromiso con la comunidad. No menos nuestros proveedores o contratistas, que van a dejar de ser proveedores y contratistas
he tenido la oportunidad acá en Barranquilla de ir transformando esa mentalidad y decirle, ustedes son los nuevos valorizadores de esos inmuebles que los propietarios y los residentes adquieren. Ya no volveremos a hablar a futuro de proveedor y contratista, hablaremos de valorizadores, porque tenemos que armar un equipo de trabajo donde cero comisión, cero sinvergüencería. Y que si a mí me pagan un valor por mis servicios, ese es el valor que yo merezco por mis servicios porque lo he tasado en debida forma, y que todo lo que pueda conseguir para bien de la copropiedad me va a enaltecer y enriquecer, no una comisión, no una coima. Es un cambio verdadero que tenemos que dar y es un compromiso que tenemos nosotros los administradores pequeñitos para darle ese gran ejemplo a los grandes congresistas, al presidente, a los alcaldes, a los gobernadores. Esa es una responsabilidad, un compromiso que tenemos. Yo lo he visionado de esa manera y lo veo de esa manera. Ver edificios autosostenibles, gerentes de comunidades, valorizadores de los procesos, que no se deteriore una edificación, sino cada día valga más, y no solamente por lo físico, sino por la calidad de su gente. No sé si se me acaba el tiempo, pero bueno, voy a tocar algunos tips en este proceso de la proximidad responsable. Y son 4 campos que vamos a analizar. El primero, queridos administradores, lo primero es la innovación. Nosotros tenemos que tener espacios para la creatividad. Tenemos que tener procesos de innovación súper ágiles. Pilas. No nos podemos quedar. Tenemos que tener una innovación abierta. Alguien decía de la innovación, lo vimos en el World Economic Forum, y decía que la creatividad se destaca dentro de las 3 principales habilidades del trabajador actual. Pasó del 2018, que era la 5ª actividad, pasó a la 3ª en el 2020 con el COVID. La creatividad. Y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la televisión, cómo cada quien se ha sido creativo, innovador, para poder llegar con sus servicios y productos en esta época de pandemia. Yo tuve temor, como todos, cuando dije, ¿cómo voy a enseñar ahora a esta gente? Y estamos utilizando las herramientas tecnológicas para enseñarlos. Hay que innovar y hay que empezar a utilizar más la tecnología. Tenemos que volvernos amigos de la tecnología sin perder la humanidad. Ojo a eso, sin perder la humanidad. Podemos perder la humanidad y mucho menos negar la existencia de Dios. Porque la tecnología va a venir y vendrá la inteligencia artificial en el 2035. Pero tenemos que fortalecernos en el ser humano. Lo segundo es el liderazgo. Es el propósito de transformación social que tenemos que tener claro nosotros los administradores. Somos unos transformadores de la sociedad. No somos los mandaderos. Ténganlo claro, no somos los mandaderos. No somos los que realmente solucionamos el problema de convivencia, porque la comunidad es responsable de su calidad de vida y de su convivencia. Pero somos un aporte, una herramienta para transformarlo con la formación y la educación. Y tenemos que tener un liderazgo resonante en los entornos complejos. Cuando hablo de liderazgo resonante, porque vamos a ser líderes, ya somos líderes, no podemos perder ese norte de ser líderes, de tener la conciencia de uno mismo como punto fundamental del proceso, como tener el autocontrol, nuestra autogestión, no tenerle miedo a las ejecuciones presupuestales cuando ya están autorizadas por una asamblea, porque esa es mi responsabilidad, autogestionar y tener esa conciencia social y esa gestión de las relaciones. Cuando hablamos en ese liderazgo resonante de la relación, de la gestión de las relaciones, hablamos de la inspiración, de la gestión de los conflictos. Ahorita decía la doctora que habló que los conflictos que se presentan en propiedad horizontal son tan complicados y difíciles de resolver. Y créame que no es así. Sí, hay una parte de la población que no quiere entender, pero hay una gran parte de la población en propiedad horizontal que está entendiendo. Un ejemplo sencillo, un ejemplo sencillito. Una de esas torres nuevas donde se mudan los propietarios, los nuevos propietarios que quieren colocar su cuadro, su espejo, limpiar, pintar, cambiar el mueble del closet.
los estamos enseñando en el chat de ellos, y es un chat de ellos solamente, de esa torre, a que si se comunican con sus vecinos y le explican la necesidad que tienen de colocar el cuadro a las 9 de la noche porque trabajan todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, y no tienen espacios en su unidad privada. Decirle, vecino, soy Horacio del apartamento 402 de la torre 48, necesito colgar un cuadro y un espejo porque si no mi señora me aniquila, les pido permiso. Y es impresionante ver cómo todos le ponen el dedito arriba y no se afecta la convivencia. Sí se puede. Es que a veces no se quiere, pero sí se puede. Y es un proceso de formación. Por eso veré a los colegios enseñándole a nuestros nietos, a nuestros hijos, lo bueno de vivir en propiedad horizontal. Y será una catedrática pequeña, pero los niños van a empezar a aprender a vivir en propiedad horizontal. Y veremos en los supermercados, en los transportes, en esas pantallas, tips de propiedad horizontal. Porque tenemos que aprender a vivir en propiedad horizontal. Esa es la realidad, es el futuro, no va para atrás. Y tiene sus ventajas vivir en propiedad horizontal. Desde el punto de vista de la experiencia laboral, nosotros los administradores de propiedad horizontal necesitamos ser profesionales polímatas. O sea, no solo se tiene la experiencia, hay que querer aprender. Eso lo dijo un filósofo, por aquí lo anoté, José Antonio Marina. No solo basta con la experiencia, hace falta querer aprender, querer capacitarnos, formarnos, organizarnos, agremiarnos, y ese es un proceso que va en camino. Yo estoy liderando ese proceso y estoy muy enamorado de ese proceso porque confío en que los administradores nos podemos agremiar sin ser rivales, como verdaderos seres humanos, y poder avanzar y demostrar que nuestro oficio es una verdadera profesión. El administrador, lo decimos en las conferencias, tiene que saber de todo. Se convierte hasta en pastor y sacerdote, en psicólogo, qué sé yo. Y eso es importante. No todo el mundo tiene esa ventaja de aprender de todo. Y la inteligencia colectiva, que es el enlace de la inteligencia de todas las personas con la parte tecnológica. No podemos en estos momentos coyunturales de nuestra vida aquí en adelante separarnos de la tecnología. El administrador tiene que saber manejar un iPhone, un celular, un PC, un computador. El administrador podrá, desde su punto, y nos lo ha dicho el decreto, la resolución 890, que permite en esta época de pandemia permanecer en casa, trabajar desde la casa, aunque se molesten los propietarios, pero un administrador con inteligencia colectiva puede ver con su celular qué está pasando en su conjunto y van a ver cómo si el ascensor se daña, a ustedes les va a llegar el mensaje y podrán atender y solucionar. Eso viene, y no crean que es mentira, es una realidad. Y en la parte de la franqueza, hay que fortalecer las comunidades. Las comunidades en una ciudad, en un departamento, en un país, es como la familia. Es el núcleo importante de la ciudad, esas comunidades. Mejorar la experiencia online del usuario. Ya los pagos los están haciendo por transferencia bancaria porque ya no es rentable ir al banco y es peligroso ir al banco. Y todo va a ser, la compra de los insumos va a ser todo por la tecnología. Entonces hay que enseñar al usuario a ponerse al día sin ser egoístas en ese proceso de enseñanza. Activos flexibles y recursos flexibles. Yo le hago un llamado a los diseñadores de las viviendas BIT y las viviendas BIS, que tienen que entender que lo que vive ahí son seres humanos y no bultos de papa y de cemento, y que los diseños de estas grandes comunidades deben contemplar los espacios como, por ejemplo, la tienda comunal, la farmacia comunal, la miscelánea comunal, porque esas personas necesitan poder interactuar y adquirir sus bienes, sus servicios y no dejarlo para el final. Y esa es una forma de hacer que esa
comunidad sea autosostenible, con unidades no privadas, sino unidades comunales que pertenezcan a la persona jurídica y que le den el espacio a la misma comunidad de utilizarlas en arriendo para un beneficio de la copropiedad y que se empleen estas personas de bajos recursos sin empleo en la misma comunidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nos hemos dado cuenta, dolorosamente, que todos somos iguales. Aquí nadie se escapa del virus. Que a todos nos da el virus y que todos nos podemos morir. Entonces es importante todo esto de la proximidad responsable, empezar a atenderlo. Yo sé que habrá un espacio más adelante, un seminario, y lo hablaremos con Luz Dari, para poderlo explicar punto a punto, paso a paso. Quería hacerles una abreboca de todo esto, invitarlos de verdad a que salgamos de ese rincón, que empecemos a mostrar nuestros dones y cualidades como administradores, como parte importante del proceso de la propiedad horizontal y dejemos de ser la Celestina, la Cenicienta, perdón, de la cadena inmobiliaria. Eso es como cuando se construye un barco, el que lo direcciona es el capitán y nosotros somos los capitanes del régimen de propiedad horizontal y no podemos quedarnos rezagados. Creo que se me venció el tiempo. Luz Dari, me dices, porque sigo hablando como un cotorro y no me detengo. Bien, Horacio. Sí, quería saber cómo estoy de tiempo, si puedo hablar otro poquito, se me acabó el tiempo. No, pues hagamos algo y me parece que está muy interesante con 5 minuticos para que redondeemos, Horacio. Está muy interesante su visión y me encantaría que pudiéramos dar un fin en 5 minuticos, por favor. Correcto. En 5 minutos es importante que nosotros empecemos a entender que somos una pieza fundamental. Hablo de los administradores de propiedad horizontal, somos una pieza fundamental en el proceso. Que tenemos que trabajar más en nuestro liderazgo, empezar más en las comunidades, en transferir información a las comunidades para que ellas logren la calidad de vida, en trabajar en equipo y de la mano con los consejeros y con los actores de la propiedad horizontal, empezar a ser gerentes de propiedad horizontal, sin desechar o apartar el tema de la proximidad responsable, la cercanía que tenemos que tener responsablemente. Eso depende de nuestra vida y depende el futuro de todos nosotros. Bien. Bien, Horacio, muchas gracias entonces por sus palabras. La gente le está agradeciendo mucho.